Mujeres inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos. En medio de un hemisferio incendiado con protestas y con manifestaciones callejeras en muchos países, se convoca para el próximo 21 en Colombia una gran movilización en la calle y uno de los ejes centrales es la educación. Los convocantes, por distintos mecanismos, han esgrimido una serie de argumentos y la ministra de Educación ha venido sosteniendo que uno a uno de esos argumentos no corresponden ni con la realidad ni con la verdad. Vamos hoy a tener este diálogo con ella y vamos a examinar esos puntos que están siendo movidos a través de redes sociales, a través del voz a voz, para la convocatoria del próximo 21. Y para mí es un gusto tener aquí a María Victoria Angulo, la ministra de Educación de Colombia. Llega a ese cargo precedida de una hoja de vida muy brillante, dedicada siempre al sector de la educación. Muchos años en el ministerio en distintas posiciones, después como cabeza de una importante organización no gubernamental, Empresarios por la Educación, después como exitosa secretaria de Educación del Distrito Capital, del Distrito de Bogotá, y desde que asumió el presidente Duque como ministra de Educación. Un placer tenerla con nosotros. Bienvenida. Mil gracias, Juan. Un saludo a ti y a todos los que van a estar siguiendo esta conversación. Vemos ese pulso de lado y lado. Y me parece que lo mejor para este programa, como lo decíamos, es que vayamos viendo esos que se han convertido en los motivos de la movilización para que usted nos cuente qué hay detrás de cada uno de ellos. Yo empezaría por el primero, que tiene contenido y tiene forma. Dicen que usted se reúne poco con los estudiantes o que no ha querido reunirse con ellos. ¿Eso es cierto? No, Juan, para nada. Yo creo que desde que asumí la cartera y por mandato del señor presidente, la escucha, los espacios de respeto para construir han sido siempre presentes. Solo para mencionarle, durante este año, con los líderes estudiantiles y los líderes de los maestros nos hemos reunido en más de 65 reuniones. ¿65? 65. 65. 65. Hablando de los distintos temas del acuerdo para contarles en qué íbamos, discutir metodologías, ir juntos trasegando este acuerdo, que si usted recuerda y recuerdan los televidentes son más de 4.5 billones en 4 años, cifra que pues no había visto el sector, que no conocía el sector. Así que si me habla de encuentros, 65, Juan, y le añado más. Si hablamos con los maestros de FECODE, con los maestros y directivos, llevan más de 70 espacios este año. 70. Sí, señor, 7-0. 65 con estudiantes Y 70 con FECODE. Sí, Entramos señor. al segundo tema. Dicen que no se han ido cumpliendo los compromisos presupuestales. Bueno, yo creo que a esta pregunta puedo dar como 3 informaciones que son muy claras para que todos las tengamos en agenda. Primera de ellas, total del presupuesto de educación, Juan, es el sector que tiene el mayor presupuesto de todos, es a su vez el mayor presupuesto en la historia. De pronto ha sido tan amplio el debate de los últimos tiempos que a veces las noticias importantes se pierden. Y le refiero a noticias importantes por el monto del presupuesto de educación, Juan. El presupuesto de educación este año es el más grande de la historia de Colombia. El más grande de la historia y es el más más grande alto sector. Sectorialmente, o sea, hoy Sí, hay más señor. plata para educación que para, digamos, defensa, Tal para cual. ponerlo. Tal cual. O sea, educación tiene el más grande pedazo del pastel presupuestal de Colombia. ¿Cuánto vale el presupuesto Ha sido de este el año? mayor apoyo del señor presidente, de mis compañeros de gabinete, obviamente el ministro de Hacienda, y cómo no reconocer el Congreso, que no solamente me ha aprobado 2 presupuestos consecutivos, siendo los más altos de la historia y del sector, sino que también aprobó el Plan Bienal de Regalías. Por primera vez le destinaron regalías específicamente al sector educación, así que la plata está. La plata, Juan, la estamos honrando, la estamos cumpliendo. ¿Cuánto suman el presupuesto de la Nación y el presupuesto de regalías? Pues mire, tenemos para el año 2020 aprobado 44.1 billones. 44.1 billones de pesos. Billones, exactamente. Y si usted mira el Plan Bienal de Regalías,
en 2 años teníamos en total 2 billones de pesos. 1.5 para educación superior, que usted lo conoce, hace parte del acuerdo, y 500.000 millones para la educación básica y media, para infraestructura educativa particularmente. Entonces, que el presupuesto de la educación marchitó es mentira. Mentira. Que el presupuesto de la educación se disminuyó es mentira. Mentira. Aumentó hasta ser el más grande de la historia. De acuerdo, Juan, y yo creo que pues puntos diversos bienvenidos sean, por eso es la riqueza de la democracia y eso hace mucho que la educación cobre sentido, pero digámosle las verdades a las familias colombianas, a los niños, a los jóvenes, de cuál es el presupuesto. Entonces ni pueden decir que es menor, ni pueden decir que no se han honrado los acuerdos, ni pueden decir que a este gobierno la educación no le importa. ¿Y por qué? Porque pueden asocian la educación con un color de un partido. Y yo creo, Juan, que la educación no tiene color de partido, la educación es de todos. Y que este gobierno haya sido el que más impulso le haya dado, pues yo creo que es de celebrarse, no importando, Juan, usted de qué partido sea, quien nos está escuchando de qué partido sea. Digamos que las cifras no mienten, No. Las cifras están sobre la mesa y eso es para todos los partidos, pero también, usted lo acaba de mencionar, eso fue un trabajo en llave, gobierno, Congreso. Y me imagino que votaron Congreso, congresistas de todos los partidos. De todas las vertientes y gobernadores, porque el plan bienal de regalías, Juan, se ejecuta con los recursos de los departamentos y gracias también al compromiso de los gobernadores, que claramente debo reconocer, pues usted ya ve proyectos andando en todas las regiones en infraestructura educativa, como lo decía la semana pasada con el gobernador de Boyacá, que preside pues toda la asociación, la Federación de Gobernadores, y me acompañó a contarle al país que al final quedarán proyectos priorizados por más de 500.000 millones de pesos en solo un año en materia de infraestructura educativa. ¿Cómo se enfrenta la corrupción de universidades en este gobierno? ¿Cuál es el compromiso de lucha anticorrupción? Gracias, Juan, por preguntármelo, porque yo creo que hay varias cosas que explicarle a los televidentes. Primero, ¿cómo funciona un consejo superior de una universidad pública? Son 9 miembros, tiene un miembro delegado, es delegado del señor presidente, hay delegado del ministerio y los otros 7 miembros son delegados de maestros, directivos, rectores, sector productivo, estudiantes. Se lo cuento porque las decisiones en una universidad se toman colegiadamente con la voz de todos los estamentos. ¿Por qué le hago esta claridad? Porque maravilloso que los estudiantes pongan sobre la mesa que todos debemos luchar contra la corrupción y eso debe ser premisa, porque el recurso público es sagrado y este esfuerzo en educación no lo podemos perder. Pero el llamado de atención es ¿cuál? Reconocer que todos debemos luchar no es desconocer la institucionalidad ni querer tomar pues justicia desconociendo que hay Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, quien debe seguir un debido proceso. ¿Y cómo hace usted, Juan, para que esto pueda ser? Y me concentro en la distrital, que es el punto que usted me está preguntando. Tiene que tener pruebas, anexarlas, documentarlas. ¿Qué se logró? La secretaria de Educación de Bogotá actual y en su momento cuando pude trabajar también en este consejo directivo, hicimos varias denuncias que solamente pudieron tener asidero cuando tenían las pruebas. ¿Ustedes mismas denunciaron? Claro, ese era un tema del Consejo Superior Permanente, porque uno veía los balances financieros de ese instituto particularmente, que es el que se está investigando, y a usted le generaban muchas preguntas que uno hacía reiteradamente. Solamente cuando se allegaron las pruebas, pues pudo iniciar. Usted sabe que la Procuraduría ya se pronunció, Juan, hay 20 años de inhabilidad para el funcionario que encabezaba dicha institución. Es decir, no hay tampoco impunidad en ese caso de corrupción definida y ojalá caigan ese y todos los demás. Exactamente, esperamos el fallo los de la que Fiscalía, tengan que responder. Esperamos lo que tenga que decir la Contraloría Distrital en este caso. Y Juan, yo creo que para hablar de un uso probo de los recursos, unámonos. Es decir, tiene uno veedurías ciudadanas, tiene uno los miembros del Consejo Directivo, y yo entiendo a los jóvenes cuando dicen, pues van a tener la mayor plata de la historia que se le ha dado al sector, Juan. Ahorita vamos a entrar en detalle de cuánta plata adicional se le dio este año, pero hablar de más de 4.5 billones adicionales a lo que la ley normalmente tiene, claro que nos tiene que abogar a trabajar por la transparencia, pero trabajar por la transparencia no tiene que ir ligado a que no lo podamos hacer de forma pacífica, no lo podamos hacer siguiendo como los conductos regulares que hacen que el debido proceso lleve, como usted dice, a que paguen, a que el peso de la justicia caiga sobre quienes tiene que caer. Y eso es lo que todos pedimos, que cada funcionario de cualquier universidad pública que se preste para hechos de corrupción termine en la cárcel,
porque eso es un delito abominable y atroz, robarse la plata de los estudiantes que Tal cual. necesitan de la universidad pública. Tal Y cual. los órganos de control tienen que actuar. Tal cual, y allí pues ya afortunadamente se pronunció la Procuraduría, estamos en espera de que se pronuncie también la Fiscalía, y yo creo, Juan, que esto nos lleva a un siguiente tema en este mismo bloque de hablar de transparencia y de lucha contra la corrupción, y es hablar de mayores rendiciones de cuentas. A mí me parece que los mismos estudiantes pongan el tema sobre la mesa, un tema que no sabe cuánto llevamos luchando en estos 15 meses, pues qué bueno. Más bien sumémonos a que las universidades públicas en muchos medios de difusión y a la ciudadanía le cuenten cada año, y no por cumplir, Juan, no por hacer un ejercicio porque toca legalmente hacerlo, sino que de verdad se preocupen por contarle a todo un territorio, a un departamento, qué pasa con los recursos, cómo se están invirtiendo, cómo se están priorizando. Hacemos eco de esta voz y lo pedimos como un imperativo ciudadano, que rindan cuentas, que pongan la cara. La ministra está de acuerdo. Ya regresamos después de estos mensajes con los otros temas que se han venido planteando como motivos desde el sector educación para la convocatoria del paro, con la ministra María Victoria Angulo. Ya regresamos. Ya regresamos con Mujeres de Ataque. Continuamos con Mujeres de Ataque. Regresamos con la ministra de Educación, María Victoria Angulo. 4.4, el artículo 4.4, oigo todos los días hablar del 4.4, del artículo 4.4, del perverso 4.4. Me dicen que el 4.4 no era tampoco ninguna novedad, que era algo que venía desde hace mucho tiempo de muchos gobiernos, de los 8 años del gobierno del presidente Santos. ¿Cuál es el cuento del artículo 4.4? ¿En qué consiste ese debate? Bueno, Juan, qué bueno que llegamos a este punto porque está pues moviéndose mucho por las redes y en distintas instancias. Aclararle a la ciudadanía que el artículo 44 del Presupuesto General de la Nación venía hace 17 años, Juan. 17 años. Sí, como parte de técnica presupuestal, y le explico para qué venía. No venía ni para quitar dinero a las universidades, ni para que las universidades pagaran otras deudas. Para que deudas. entiendan nuestros televidentes, el artículo 44 hace 17 años con otro número, pero se reproducía exactamente con el mismo texto. Claro, a un colega suyo, a un colega periodista que me visitó en la oficina, le pude entregar un cuadro donde le mostraba hace 17 años 17 y el texto era idéntico. O sea, eso no es invento de Carrasquilla, ni suyo. Eso no fue invento, ni mala intención, ni tenía un propósito de afectar las universidades. Pero hago las siguientes claridades. ¿Por qué debe este artículo? Porque como somos instituciones públicas, como puede ser un ministerio, en este caso una universidad, hay que generar presupuestalmente que uno cree un rubro para pasivos de tipo judicial, para que si llega a pasar algo, si una demanda prospera, el presupuesto general de la nación le entregue a esa institución para que pague el pasivo. Digamos que, como diría el director de presupuesto, era como recordar que siempre uno tiene que dejarlo referente a una reserva ese para rubro, pagar. Al rubro. ¿Quién concurre para pagarlo siempre? Presupuesto General de la Nación. Pero ¿qué ocurrió, Juan? Pues estaban en pleno debate presupuestal, estaba el señor ministro Carrasquilla sacando adelante presupuesto del 2020, que además traía recursos adicionales importantísimos, incluyendo el sector educación, y que había que sacarlo adelante. Entonces, ante tanta confusión, ante tanta malinterpretación dentro de la misma discusión, pues el ministro aclaró y dijo que cuando ya sea aprobado formalmente ya el presupuesto, cuando llega al Ministerio de Hacienda, se objeta ese artículo, y eso pasará en estas semanas, ya el artículo no queda parte, y pues no queda duda de algo más que era parte como de la técnica presupuestal, de cómo diseñar normalmente todas las leyes de presupuesto que llegan al Congreso. Es decir, este debate se lo hubieran podido hacer igualito a Juan Manuel Santos, igualito, a cualquiera con el hace mismo 17 texto, años. a Álvaro Uribe, a Andrés Pastrana, Total. Todos habían tenido ese artículo. Total, y es como, pues yo sé que obviamente la sociedad está muy atenta a todo lo educativo y eso lo celebro, pero cada vez que usted encontrar una frase que hable de educación, comience a pensar dónde está como la génesis, por qué quiere hacerle daño al sector. Así está de crispado el ambiente, lo entiendo, yo creo que tenemos que contribuir en el gobierno a dar tranquilidad, particularmente en mi cartera, Juan, tenemos que dar ejemplo
de respeto, de resiliencia, de pedagogía. Y apenas pasó el suceso, yo emití un comunicado al día siguiente explicando lo que le estoy diciendo verbalmente, explicando el compromiso del ministro Carrasquilla a objetarlo, o sea, queda retirado y a que no quepa duda. Y mire que se perdió, lo más importante de la noticia de ese día, Juan, se perdió. O sea, se aprobó el presupuesto hacia las 10 de la noche o 10:30. ¿Usted cree que alguien al otro día me llamaba a mí a preguntar, ministra, qué opina de que tiene el presupuesto más alto en toda la historia, de que el sector educación es el sector? Nadie me preguntó, para que miremos un poco lo que hacen los titulares, lo que hoy hace, yo sé, este sentimiento. Claro, entonces pues aprovecho para contarles que más allá del artículo 44, que no hará parte del presupuesto, que se objetará y no tenía ninguna mala intención, la noticia de ese día eran los 44 billones de la educación. Claro, y que quede absolutamente subrayado el compromiso de que ese artículo será objetado y que es algo que venía desde antes. Tengo que preguntarle por los vándalos. Nosotros hemos sostenido que en todas circunstancias se debe garantizar el derecho a la protesta pacífica, pero también hemos dicho que los principales enemigos de los estudiantes son los vándalos, que detrás de estudiantes de buena fe se meten vándalos y se meten a las universidades y se meten a la marcha y se meten a la ciudad y le tiran piedra a los policías y mucha gente equivocadamente cree que son todos los estudiantes y sabemos que la inmensa mayoría de los estudiantes son buenos y pacíficos, pero también sabemos de la perversidad de los vándalos nacionales e internacionales, según ha dicho el comandante de la Policía Ciudadana, de Convivencia Ciudadana. ¿Qué hacer con los vándalos y cómo entender ese fenómeno, ministro? Totalmente, Juan. Yo creo que esto merita una reflexión en varios sentidos. La primera, totalmente de acuerdo en lo que usted dice, y así lo ha expresado el señor presidente. Un respeto total y garantía a las condiciones para que esta protesta se pueda dar de forma pacífica. Los disensos, es democracia, es sociedad, es un principio constitucional. Pero obviamente, con todo esto que está detrás y las garantías que tenemos que dar acompañados de la Defensoría del Pueblo, de la Personería, del Ministerio Público, pues también subyace una reflexión en torno a no puede haber ninguna causa que la justificación para adelantarla, que es el caso del argumento de los vándalos que usted menciona, que lamentablemente se infiltran en la protesta, que no son los estudiantes y que le hacen mucho daño a la educación, pues no hay nunca, usted nunca puede justificar que usted ataque la integridad de las personas, de los ciudadanos, de los estudiantes, de las comunidades académicas y tampoco de los bienes públicos. No puede haber causa de ninguna índole que justifique la violencia, ninguna. Y la educación yo creo que es la causa más noble, nos hace sentir orgullosos, se lo digo genuinamente, que en este país a mucha gente le importe la educación, de jóvenes que pacíficamente quieren exponer sus puntos. Claro. Nos hemos sentado, los hemos escuchado, los valoramos y esto enriquece mucho el ejercicio democrático. Pero esa otra arista de estas personas que lamentablemente se infiltran, que vulneran la ley y la integridad de los seres humanos y de los bienes públicos, pues realmente lo dejan a uno muy inquieto, como muy triste de que hacia allá se lleve un tema que es sagrado entre toda la agenda social del país, la agenda de equidad, y es la educación. Usted está hablando ahí de decisiones, miren, toda la plata que el presidente está destinando a la educación, que está en juego cómo ejecutarse, usted está hablando de alimentación escolar, de transporte público, de honrar el pago a los maestros, de mejorar las infraestructuras. ¿Por qué no dedicarnos a hacer equipo, a trabajar por esto, a mostrar resultados y todo lo que haga falta, ponerlo en agenda, irlo complementando, ir paso a paso, que yo creo que es como una sociedad se construye y más después de la historia que tenemos, de las ganas de este país avanzar en paz con legalidad. Estábamos, Juan, en un municipio PEDET hace 2 semanas, estábamos cada ministro en uno de los municipios, contándole al país bajo el liderazgo del presidente y el doctor Emilio Archila, de verdad, genuinamente, cómo estamos trabajando para que a esas comunidades les cambie la vida. Esos son los municipios donde estaban las zonas en las que los antiguos miembros de las FARC Exactamente, y usted se llega y se encuentra una comunidad, niños, jóvenes, ansiosos, no solamente de que su escuela esté mejor dotada, de que les podamos dar los profesores a tiempo. Hacia allá deberían ir todos los esfuerzos de todas las vertientes públicas y privadas, porque eso es construir paz, porque eso es hablar de un nuevo camino, y en todo lo que usted acompañe esa palabra de paz con legalidad va educación. Entonces también merece una reflexión de que para expresar los disensos
lo hagamos de forma pacífica, honrando la filosofía misma que trae la propuesta educativa. Y después de escucharla, que se garantice la protesta pacífica, que se garantice el disenso ciudadano, pero que se condenen de manera absolutamente vertical todos los actos de vandalismo, todos los actos de infiltración, todos los actos en los que personas con rostros encubiertos y capuchas destruyen los bienes públicos, como lo vimos en la marcha pasada, no solo agarrando a piedra a los policías, sino también agarrando a piedra el edificio del ICETEX, destruyéndolo, rompiendo las vidrieras, tratando de incendiarlo. Y perdiendo de vista la premisa de cuántos seres humanos habían adentro, más de 500 personas entre funcionarios, familiares y peticionarios. Que habrían podido generar una tragedia Totalmente. inmensa. Y aprovecho estos últimos minutos, Juan, para contarle una cosa a propósito de que usted nos habla de, como gobierno, ser garantes. Y le voy a contar que no hemos ahorrado esfuerzos y seguimos trabajando en más de 6 regiones del país, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, de las personerías locales, de los mandatarios locales, de la Policía Nacional, de los rectores de universidades. ¿En qué? En tratar de generar un entorno cuidado, Juan, en entender por dónde, cuando uno define una marcha, por dónde va, cómo darles garantías a todos los actores, cómo poder justamente permitir que esos espacios de deliberación se den tranquilamente sin afectar el resto del funcionamiento, y los estamos haciendo aquí en Bogotá, hemos hecho varios, porque nos parece, como dicen varios rectores, entre ellos la rectora de la Universidad Nacional, que todo esto tiene que generar una reflexión en torno a esa ciudadanía que estamos formando, una ciudadanía llena de conocimientos, de ánimo, pero que piense en cambiar el mundo y una sociedad, pero por la vía pacífica, por la vía de los argumentos y por sumar y reconocer esfuerzos. Y le puedo decir que este año hay más de 1.26 billones entregados a las universidades públicas. Cumplimos, y entiendo que la ciudadanía siga atenta a que yo siga dando los informes del caso para mostrar cómo le vamos cumpliendo al país. Pedimos 2 cosas, y lo digo con todo respeto: un rechazo de todos los sectores al vandalismo, un respeto por las ideas de los demás y por el disenso, y que los argumentos se presenten sobre la base de hechos ciertos y no sobre la base de especulaciones, de fake news o de cuentos que a la postre resultan mentira. Se nos acaba el tiempo, ministra. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mujeres de Ataque, y estaremos muy atentos a la evolución de todas estas deliberaciones. Muchísimas gracias, Juan, por el espacio, y a todos los televidentes. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros en Mujeres de Ataque.